Bienvenidos todos, muy buenos días. Bienvenidos los que vienen por primera vez, bienvenidos. Voy a leerles un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, del verso 25 al verso 34. Dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, te pedimos que hables a nuestro corazón por medio de tu santa palabra, que tu Espíritu Dios toque la fibra más profunda de nuestro corazón y podamos en esta mañana salir de este lugar libres, definitivamente, del afán y de la preocupación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos porque creemos que este es tu propósito. Amén. Un preocupómetro. ¿Permite? Como todo. Va a estallar. Sí. ¿Alguien quiere hacer la prueba? ¿Qué dicen? Mejor no. Se va a descomponer. Si cada uno de estos tuviera uno en su casa, podría darse cuenta de algo, que tal vez la mayor parte de su vida ha vivido preocupado, afanado. Es algo tremendo. Decía una persona, es que toda mi vida adulta he vivido de esta manera. Yo no sé si en algún momento ustedes puedan identificarse con esto, pero ¿qué nos preocupa? ¿Qué preocupa a la gente? ¿Por qué el Señor Jesús decía estas palabras? Acabamos de leer un pasaje medianamente extenso. El Señor Jesús tardó aproximadamente un año, estaba aproximadamente a un año ya de haber comenzado su ministerio. Un año preparando este mensaje, este sermón. ¿Creen que tenía algo que ver? ¿Creen que sería importante? ¿Tendría algún valor? ¿Era para alguien específico? ¿O era como un show ahí? Jesús quería platicar con la gente, hablar y hacerlos sentir bien y a Dios que les vaya bien. El Señor Jesús enseña sobre las preocupaciones y sobre los afanes. Está un montón de gente, tal vez miles de personas. Está en una montaña, el horizonte, el mar de Galilea, gente de sus discípulos muy cerca, oyendo. Otro tipo de gente, también más o menos cerca, para no perderse sus palabras, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, están escuchando al Señor Jesús. Y hay otro más grande, una multitud grande de personas curiosos, algunos expectantes, esperando ver un milagro. Es que Jesús hace milagros. Pero la mayor parte de esas personas, o todas esas personas,
Eran pecadores, necesitados de salvación. Eran personas que habían vivido, lamentablemente no tenían uno de estos en su casa, preocupados y afanados. Y podrían decir ustedes, ¿cuáles serían sus problemas? ¿Cuál era la necesidad? ¿Por qué el Señor Jesús hablaba de eso? Mateo escribe este evangelio aproximadamente 30 años después de que las cosas sucedieron. No está escribiendo directamente en el momento para que las personas que están oyendo a Jesús puedan decir, tengo una copia y ya sé por qué lo escribe. Mateo escribe a personas con un propósito. Ya una multitud, Mateo fue testigo, ya una multitud oyó a Jesús y oyó estas palabras, y Mateo, junto con muchas personas, experimentaron el poder de las palabras de Jesús. Y el Espíritu Santo inspira a Mateo para poner esas cosas por escrito, para que personas después de 30 años y hoy, después de 2000 años, poco más de 2000 años, podamos nosotros experimentar lo que experimentaron esas personas, el poder de la palabra de Dios. Así que creo que esto puede ser un regalo de Dios para nuestras vidas. Había mucha gente que escuchó las palabras y no sirvió de nada. Del mejor maestro y del mejor predicador. Hace rato pensaba yo, el príncipe de los predicadores, Spurgeon. No, Él es el rey de los predicadores, es Jesús. Y hubo gente que oyó a Jesús. ¿Y sabes qué hizo? Estaban enojados, estaban preocupados, no creían en Él. Hubo gente que sí fue transformada. Mi esperanza y seguramente el deseo de Dios es que podamos atravesar esas puertas al final de media hora y decir, bendito es Dios, estoy libre. Entiendo cómo debo vivir ahora, después, enfrentando muchas preocupaciones. El mundo no va a cambiar, se va a poner más difícil, pero el poder de Dios es supremo, omnipotente, y se manifiesta en su palabra. Así que creo que todos el día de hoy podemos salir de este lugar con los cielos abiertos y diciendo, bendito es Dios, estoy libre y sé cómo caminar ahora para ir venciendo todos los temores y los afanes que pueda enfrentar. Si ustedes observan, la enseñanza se marca en 3 aspectos. Primero, del verso 25 al verso 30, dice, no te afanes. Y comienza a explicar el Señor Jesús, lo vamos a ver, ¿por qué no se deben de afanar? Da ejemplos. Y aparece ahí, si se aparece, podríamos decir, ¿qué es lo que promete el Señor Jesús? No te preocupes, no te afanes. ¿Por qué? Porque Jesús les promete, voy a cuidar tu vida. Dan ganas de llorar. Porque la gente que estaba allí era gente sin esperanza, oprimidos por los romanos, pobres. Las personas, muchos habían perdido la esperanza de vida. Muchos iban a morir a mano de los romanos o a mano de otro ladrón, era una sociedad violenta. No había temor de Dios, pero muy religiosa. Cuando oímos de los fariseos, tal vez ustedes dicen, esos fariseos. Bueno, hoy después de 2000 años con el contexto de la Biblia decimos, esos fariseos. ¿Sabes una cosa? Para la sociedad, para las personas, los fariseos eran extraordinarios. Eran personas que Jesús dijo, es que su justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Y toda la gente dijo, no me digas eso. ¿Quién puede ser? O sea, vean un fariseo y todos se agachaban, todos se inclinaban, todos se daban la vuelta porque decían, soy lo peor, y este hombre representa y refleja la gloria de Dios. Y externamente sí. Jesús no dijo, ustedes se equivocan al hacer esto. Jesús dijo, el problema de ustedes es el corazón. El problema el día de hoy de las personas que tienen una Biblia en la mano, y me incluyo,
es que batallamos en no caer en ese mismo pecado, en ese mismo error. Si alguien dice, yo no, mira, a mí no me va a pasar eso, no ha entendido. O sea, Dios escribe esto no para decirnos, apedréenlos a esos cuates y que, ¿no? Y casi, el peor insulto es fariseo. No, es para que nos advierta y nos diga, ten cuidado. Si ellos cayeron en eso, ellos se sabían la Biblia, o bueno, el Antiguo Testamento de memoria. Por lo menos Levítico, ahí nada más. O la Torá, ¿no? Los 5 libros de Moisés. Y bueno, ya los escribas, los intérpretes se sabían el Antiguo Testamento. Los profetas antes del exilio, post-exílicos, entendían la historia, o sea, eran tremendos. Entonces, veamos la importancia. Gente que conocía la Escritura, pero que no la creía, que no conocía a Dios. Gente que no conocía a Dios. Y gente que empezaba a conocer a Jesús y oía estas palabras. ¿Qué imaginas tú que pensaba? Imagínate en esa multitud. ¿Eres de los discípulos de Jesús? ¿Un Mateo despreciado? ¿Un Pedro fracasado? ¿Un Juan con el carácter horrible de lo peor? Y así, ¿no? Nos vamos, por niveles no paramos. A esas personas inmerecedoras, Jesús las llama y les dice, no te preocupes, yo cuido de tu vida. Palabra no os afanéis, palabra griega merimnao, una mente dividida, una mente que va de un lado al otro. No, sí, Dios me cuida. No, pero es que la cosa está bien difícil. No, pero es que Dios me ha dicho, ¿verdad? Pero ¿y por qué no te ayuda entonces? No, es que sí me va a ayudar. Es que yo no veo a Dios. Pero es que ¿por qué me pasó esto? Una mente entre la tensión, la preocupación, la presión, la ansiedad. Y Jesús les dice, mira, te voy a dar unos ejemplos. Para que no te preocupes, quiero que veas esto. Cosas así, al aire libre y que hoy después de 2000 años podemos ver. ¿Qué les dijo? No se preocupen por comer o beber. ¿De qué habla esto? De la vida. No te preocupes por la vida. No te preocupes por lo que has de vestir. Es decir, no te preocupes por lo necesario para poder vivir. O sea, ¿quién sostiene la vida? ¿Quién hace que mi corazón lata? Solamente Dios. Solo Dios. Ahora sí que hagámosle como queramos. Solo Dios hace eso. Pero dices tú, pero es que necesito para que siga latiendo comida, alimento, cosas, sustento y también herramientas para vivir. No puede estar desnudo. ¿Y qué dice Jesús? A ver, ¿no es la vida más que el cuerpo? ¿Es la vida más que el cuerpo? La palabra vida no solamente es la vida biológica, el respirar y mantenernos con vida, sino es la vida, entendiendo la vida desde la perspectiva de Dios, que la vida no termina con la muerte, sino que la vida física, biológica, trasciende a lo que la Biblia le llama Zoe, una vida que va más allá de lo físico, la vida que no termina. Somos eternos, dice Eclesiastés, Dios ha puesto la eternidad en nosotros. Jesús dice, si tu vida es más grande, ¿por qué te preocupas del cuerpo? Y entonces pensaría yo, ¿cuánta gente vive desesperada? Se llaman hipocondriacos, ¿no? Se les llama. Desesperados porque no me vaya a enfermar. Porque el doctor casi les llama y les dice, oye, ¿qué enfermedad te acabas de inventar el día de hoy? Porque la gente, oye, es que pasa esto y tú dices, es que creo que... ¿Vieron la película de Madagascar? ¿Se acuerdan de la jirafita? ¿Sí la vieron? ¿O esto no? Yo sí la vi, perdónenme. Y se acuerdan que es que estoy lleno de manchas.
Y todos así, no, es que necesito doctor, es que... Y ve uno, y ojalá nos riamos porque nos dé risa la película, pero no nos riamos porque conocemos o somos alguien así. ¿Cuánta gente vive preocupada, desesperada? Es que me siento, es que fíjate que como que, es que no sé, estoy sin... Y viven así. Y dice Jesús, ¿por qué te preocupas? Yo doy la vida, el vestido, el alimento. ¿Qué dice el Señor Jesús? Verso 26. Miren las aves. Comienza a dar ejemplos, ¿no? Mira las aves del cielo. No siembran, no siegan, no recogen. Pero su Padre celestial, ¿qué hace? Las alimenta. Entonces el Señor Jesús comienza a decir, ok, ese pajarito que tú ves, que no sabes a dónde va a ir a parar, Dios lo está cuidando. ¿Y qué dice? ¿No vales más tú que Él? ¿Cómo sientes? Pero ¿cómo crees que sentirían esas personas? Imagínate que hubo personas que perdieron sus negocios por el cobro de impuestos, o porque les robaron, o porque los romanos llegaron y les quitaban cosas, que perdieron casa, que no tenían realmente una seguridad, porque el día de hoy, bendito sea Dios, que la mayoría tenemos un trabajo, pero aunque no tengas trabajo y entendamos esto, Dios tiene cuidado de nosotros. Lo único que yo tengo que decirle, Señor, llévame al trabajo adecuado, ¿sí o no? Yo tengo que decirle, Señor, piensa en esto. Dios nos creó. Una cosa es que el pecado nos anule, nos destruya, nos estorbe para realizar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, Efesios 2:10. Pero nosotros no somos incapaces, ¿sí? No somos, es que tú no eres nada, es que tú eres la peor basura. Porque Dios no dice eso. El pecado nos hace inservibles. Pero Dios nos dio talentos y Dios nos dio dones, dice la Biblia. Entonces, si yo trabajo, Dios usa esos talentos, esos dones, ¿para qué? Para bendecirme. Si yo soy flojo, el pecado me está estorbando. Si yo soy desordenado, ustedes saben, estudiando y se requiere mucho orden. Tareas de un seminario, tareas del otro seminario, y las clases y las lecturas y las exposiciones, y entonces y llega el momento en que yo digo, y muchas veces me empiezo a sentir así, ¿no? Hay que tener orden, es verdad. Pero teniendo o haciendo lo que nos toca, nosotros tenemos que estar seguros que Dios tiene cuidado de nosotros, porque dice que valemos más. Y sigue diciendo el Señor, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hace una pregunta es una pregunta retórica, pero es una pregunta que podría decirse uno, es una pregunta absurda. O sea, si yo me colgara de cabeza, ¿puedo crecer? Y si yo me fuera a un lugar para que me estiraran, ¿voy a crecer? No, dice el Señor, tiene caso, podríamos interpretarlo de esta manera, tiene caso que te preocupes por mantenerte vivo. La respuesta es no. Entonces, las personas están oyendo, las personas están escuchando al Señor Jesús y dice, caray, como que se te empieza a caer peso, ¿no? Como que empiezan a decir, esto que está diciendo este hombre es demasiado grande y demasiado poderoso, es demasiado como para ser creíble. Pero el Señor Jesús sigue hablando y dice, y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan, no hilan. Pero ni aun Salomón, con toda su grandeza, con todo su esplendor, la palabra gloria, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
compara la grandeza del hombre, probablemente más grande, con simple hierba y dice, ¿quién hace esto? Dios. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana, ¿cuánto dura entonces según esto? 24 horas, máximo. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Han visto campos así verdes, bonitos? Hay unas plantitas que crecen alto, no sé cómo se llaman, perdónenme, no sé. Pero tienen así como unas florecitas blancas y se ven en la puntita como cafecitas. Entonces tú ves así el campo y entre verde y ese cafecito dices, no, maravilloso, ¿no? Ves así y ves a lo mejor árboles y no te queda otra cosa. A mí me gusta mucho ver los paisajes, ¿no? O ver el cielo. Y te quedas maravillado. ¿Y qué dice el Señor? Dice, y mañana se echa, Dios la viste, no hará mucho más a ustedes. ¿Y qué dice? Un reclamo. Hombres de poca fe. Entonces te dice el Señor, el problema de la preocupación y del afán no es de Dios. ¿Qué está diciendo? Es mío. Es mío. Segundo punto entonces, del verso 31 al verso 33, vuelve a decir, ¿sí? Ya la primera fue una orden, no te afanes. ¿Por qué? Está diciendo el Señor Jesús, está haciendo una promesa, voy a cuidar tu vida, voy a sustentar tu vida. Segundo punto, no te preocupes. Pero ahora se enfoca como al momento, como al presente. Porque a lo mejor, si hay gente como uno de allá afuera, incrédulo, necesita uno decir, le dice uno al Señor, Señor, mira, tú dijiste esto, pero hazle como en la Biblia, ¿no? Voy a sacar un vellón, voy a sacar un pedazo de tela y que se moje. Y se mojara y diríamos, bueno, Señor, mira, ok, ya van dos, una más, ahora que no se moje. ¿Qué dice el Señor? Para el presente, no te afanes pues diciendo, uno habla lo que, ¿qué dice? De la abundancia del corazón, de lo que hay realmente en lo más profundo, en mi mente, en mi corazón, es de lo que hablo. No digas esto, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No te preocupes del presente, no te enfoques en las preocupaciones, no te enfoques en el problema, no te mires a ti mismo. Si te paras en el espejo, de verdad, hace rato me estaba intentando peinar porque no me agarró el peinado de salón, entonces estaba ahí, ¿no? Y empecé a pensar, Dios, tienes que usarme, porque si yo hablo, voy a acabar en 2 minutos, ¿no? O me echo a correr antes de entrar. ¿En qué me debo de enfocar? ¿En mí? Si yo veo el mundo, no, yo quisiera a lo mejor vivir jugando o haciendo deporte y no saber del mundo. Pero dice el Señor, no te enfoques en las necesidades, en los problemas, en las situaciones, no te enfoques en ti. Y entonces el verso 32 hace un parteaguas, porque a estas alturas, si vamos como en la historia, les he dicho muchas veces, imagínense les doy muchos datos para meterlos en la historia, ¿sí? Para que ustedes digan, caray, ¿no? Y volteas y ves y dices, ¿ese será fariseo o es de los discípulos? ¿El de atrás será gentil o será de los que sí ya creían? ¿No? O sea, estamos en la historia. Entonces a estas alturas los fariseos dirían, ese hombre, ¿qué le pasa? Los discípulos están maravillados, ¿no? ¿Me está prometiendo que va a cuidar mi vida? Siempre. Y los otros, los que no tienen esperanza, dicen, ¿y qué tendría que hacer yo para entonces que Dios fuera mi Padre?
Porque los judíos decían, es que nuestro Padre es Dios, ¿no? Pero la realidad es que no, ni ellos lo creían. A estas alturas la gente está preguntándose, ¿cuál es el procedimiento, cuál es el requisito para que estas palabras que está prometiendo este hombre que ha hecho milagros que nadie puede hacer? Y quiero que piensen en esto. Hablamos de milagros y decimos, no, pues es que darle vista a un ciego, eso nadie. Resucitar a un muerto después de 3 días como Lázaro, nadie. Pero ¿quién puede perdonar un pecado? O sea, piensen en esto, y quiero que piensen y se enfoquen tantito. Y no trato de que se vean en la culpa y se hundan en la culpa, pero quiero que se enfoquen en lo peor que ustedes han hecho. No había nadie que pudiera perdonar eso. Tal vez ni nosotros mismos nos perdonaríamos a nosotros esos pecados. Y si fuera porque estuviéramos recordando esos pecados, yo creo que nadie saldría de su casa. Quiero que piensen en eso. Y el Señor Jesús llega y le dice a un hombre, tus pecados te son perdonados. Solo Dios. Precisamente dicen, es que solo Dios puede hacer eso. Sí, pero no lo hizo arbitrariamente, sino que Dios proveyó a través de la muerte de Jesús el poder para perdonar los pecados. Y piensen en esto, si tuvieran una tina de cloro y le echaran pintura, ¿el cloro se pintaría? Bueno, la respuesta es no. Pero le echó otra gota y no se pinta. Y cuando cae es pintura negra, pero se hace blanca. Y le echo otra gota y se vuelve a hacer blanca. Y le vuelve a echar y se vuelve a hacer blanca. Eso pasa con la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, eso que podría aterrarnos, que hicimos, que pensamos, no tiene poder ya sobre nuestra vida. Bueno, entonces, si Dios ha hecho eso, ¿habría razón para que yo me afanara? ¿Cuál es la respuesta? Mira, si ya me perdonó mis pecados, ¿qué puede hacerme el diablo? Intenta engañarme. ¿Me puede hacer daño? Solo como en el caso de Job, y no existe otra cosa más que cuando influye en la mente de Pedro, ¿no? Que le mete terapia, y eso hay que cuidar nuestra mente, lo dice la Biblia. Nadie puede hacernos ningún mal porque estamos en la mano de Dios. Si yo vivo en la palabra de Dios, los engaños del diablo no van a entrar en mi mente. Entonces la gente dice, bueno, ¿yo qué necesitaría para que estas palabras sean ciertas? Y Jesús dice, porque los gentiles buscan esas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no pertenecían o que no tenían una relación con Dios, aquellos que no se habían rendido al reino de Dios, aquellos que no adoraban a Dios, aquellos que no tenían temor de Dios, ¿sí? Específicamente, aunque los judíos decían todas las naciones son los gentiles, literalmente sería esto, se hacía referencia a las personas que no habían entrado en el pacto que Dios se había hecho principalmente con Abraham, y que bueno, se había reiterado en el caso de como nación, en el pacto palestino, y en el caso del pueblo en el desierto hasta la cruz, en la ley, y que Jesús vino a establecer el nuevo pacto. Aquellos que no tenían una relación con Dios, aquellas personas tenían que preocuparse. Y no solamente deberían de preocuparse por comer, no solamente debían de preocuparse por lo que vestir, debían preocuparse por su vida, porque su vida no estaba garantizada. Entonces Jesús dice, los gentiles buscan estas cosas, pero su Padre Celestial hace diferencia. Los que tienen un Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Entonces la respuesta y la aclamación es esta: Jesús
da el principio, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida, la bebida, el vestido, el sustento, la vida, nuestra preservación. ¿Qué dice? Os serán añadidas. Tus preocupaciones, o no te preocupes por las cosas presentes, porque todas esas necesidades están cubiertas. Y el verso 34 termina diciendo el Señor Jesús lo siguiente: así que no os afanéis. Pero ahora no solamente es una tercera vez reiterando el pensamiento, reiterando el compromiso, reiterando la promesa de Dios. Ahora mira hacia el futuro. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene miedo al futuro. Porque hay gente que dice, mira, hasta hoy Dios me ha ayudado. Mira, hasta hace 2 segundos yo estaba bien, estaba sano, estaba aquí y estaba cubierta mi vida. Pero en 2 segundos más, no sé qué pueda pasar. ¿Conocen? ¿Han pensado de esa manera? ¿Se han preocupado de esa manera? Ojalá y no. Pero saben una cosa, que el mundo y el mundo cristiano está lleno de personas con esta necesidad, preocupación por el futuro. Es que, por muchas cosas, podría decir uno, ¿te preocupas del futuro? ¿Te preocupas de qué va a pasar? ¿Sabes cuántas personas abandonan el ministerio? ¿Sabes cuántas personas dicen tan? Por miles que le dicen al Señor, me quedó grande el saco. Y nos queda grande. Pero es que no se trata de nosotros. ¿Y sabes por qué queda grande? Porque cuando tú ves a las personas, tú dices, Señor, ¿está valiendo la pena? Cuando tú ves a las personas y dices, ¿está valiendo la pena esto? Porque créeme que para esto que llevamos, según el reloj, media hora, son días de orar y decirle a Dios, háblame y háblale a la gente. Cambia el corazón de la gente. Y cuando ves a las personas dices, Santo Padre, si vale la pena. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿De verdad vale la pena? ¿O pon a otro? Hay gente que dice, yo creo que no soy la persona. Porque yo veo y yo no veo un cambio. Y yo solamente observo que las personas cada vez están más lejos de Dios, cada vez más lejos de la Biblia. Y la verdad es que cuando tú cargas ese peso, sí dices, no, Señor, yo no voy a llegar al cielo cargando con todo este peso. Si no quieren. Y si no me lo creen, Moisés le dijo al Señor. Elías le dijo al Señor. Y se metió en una cueva. ¿Cuántos en un momento dices, uy, Señor? Y si te ves a ti dices, Señor Santo. Pero el Señor, ¿qué dice? No te afanes por, ¿qué dice su Biblia? El día de mañana. No te preocupes por el día de mañana. ¿Va a traer afanes? Muchos. Mira, te levantas y yo no sé si les pasa, lo primero que te levantas es malas noticias. Es más, luego en la madrugada te dice ¿cómo? No se me va el tonito, ¿no? Sismo detectado. Y entonces, ¿qué tienes que agarrar? Vámonos, ¿no? Como corriendo. Hay preocupaciones. Hay que cumplir con gastos.
hay que hacer cosas. Pero dice el Señor Jesús, no te preocupes. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a sustentar. Entonces, ¿cuál es el peligro que enfrentarían los discípulos? ¿Cuál es el peligro que enfrentaban los que no tenían una relación con el Padre? Si observamos el peligro para los que no tienen una relación con el Padre, es que no tenían manera de tener seguridad. Podríamos decir, preocúpense aquellos que no tienen una relación con Dios. Preocúpense aquellos que no han creído en Jesús. Y preocúpense, porque las cosas no están bien. Pero ¿qué creen? Se van a poner peor. Moralmente, socialmente, políticamente, económicamente, pero sobre todo, espiritualmente. La gente no cree en Jesús ya. Las personas dicen, ¿y Jesús realmente existió? Dices, no puede ser. Hace 100 años era indudable, si alguien hubiera preguntado, ¿Jesús existió? O sea, le hubieras dicho, ¿sabes qué? Tú estás listo para la casa de la risa. Pero hoy las personas no creen o dudan que Jesús haya existido. Y aun cuando haya personas que dicen ser creyentes, no viven como si creyeran que Jesús es verdadero. Entonces, la preocupación para los del mundo es, preocúpate porque no tienes una relación con Dios. Y podemos ver a la luz de la Biblia lo que el Señor Jesús dice. Hay preocupaciones por el dinero, por las necesidades básicas, por necesidades personales, emocionales, por la salud, y hay miedos de cualquier tipo. Hay miedos de salir a la calle, miedos de estar en un elevador, miedos de estar enfrente de mucha gente. Hay una persona que decía, es que cuando estás al frente eres valiente, porque te enfrentas al monstruo de 1000 cabezas. Y sí es cierto. Y dicen que uno de los miedos más grandes es pararte enfrente de las personas y hablar en público. ¿Y qué creen? Que dicen que es el segundo, porque el primero es el temor a la muerte. Y sí es verdad. Pero, ¿por qué da miedo? Primero, porque la prioridad no es Jesús. ¿Por qué nos da miedo? Porque estoy pensando ¿en qué? En lo que Jesús dijo que yo no pensara. En la comida, en el vestido, en las necesidades, en mí. ¿Un ejemplo? ¿Se acuerdan de Pedro? El apóstol Pedro le dice el Señor Jesús en Filipos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Que soy yo. Y entonces lo están viendo, y Pedro, ¿no? Como siempre, levantando la mano, y bueno, hablando antes de levantar la mano, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? Pero después Jesús les dice, es necesario que vaya a la cruz, les da su anticipo de la crucifixión. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, ¿cómo te va a pasar eso? No, Señor, nunca, no permitas que te pase eso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Bueno, esa es la parte más fea, ¿no? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Era necesario ir, pero ¿qué le dijo? Porque pones tus ojos en las cosas de los hombres. Así como con Dorito, ¿no? ¡Pum! Dices tú, Dios. ¿En qué pensamos siempre? Bueno, ¿en quién pensamos siempre? ¿Y quién ocupa la mayor parte de nuestros pensamientos? Sean sinceros. ¿En quién? En mí. Es que esto, es que el otro, es que yo. Jesús no es la prioridad. Cuando empezamos a cambiar las prioridades y tengo que ser como Jesús, el carácter de Jesús, y Jesús es lo importante, tu mente no tiene espacio para otra cosa y empiezas a caminar libre. Segundo peligro. Ok, dices, no, sí, Jesús es lo más importante, pero no confiamos completamente en Él. Y otra vez Pedro,
¿Saben qué? Dijimos hashtag todos somos Pedro. La historia de Pedro en la barca, Jesús caminando, la tormenta, la tempestad, y Pedro le dice, si eres tú, manda que vaya y camine sobre el agua. Y en esta historia, ¿quién eres tú? ¿Con quién te identificas? ¿Con Pedro? ¿Con Jesús? ¿Con la tormenta? ¿Con los discípulos que están en la barca? Digo, somos, como decía aquel profesor, somos más inteligentes como para compararnos con Jesús. En esa historia, ¿qué dices? Como Pedro, ¿no? Señor, yo. Pero entonces empieza a caminar y dices, no, Señor, sí, contigo, Dios, sí, yo puedo. Y das los pasos. ¿Y qué pasó? Señor, rescátame. No, así, ayúdame, Dios. Y en ese momento tú te sales de la historia de Pedro y entonces ya ¿quién eres? Ya no eres Pedro, porque no, pues el Pedro, mira, ¿a dónde fue a parar? Entonces ya eres de los 11 que están de la barca, ¿no? ¿Y qué dices? No, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Sí o no? Pero la realidad, o sea, es que cambiamos de personaje, cambiamos de a cómo nos acomoda la situación, ¿sí o no? Entonces, el asunto es, Jesús dijo, te va a rescatar, o sea, el Señor nos va a rescatar, nos va a ayudar, y eso es lo maravilloso. Dios es fiel. El problema es que no estamos experimentando la plenitud de Cristo, porque no confiamos demasiado en Él. Y dice el apóstol Pablo, Efesios 3, capítulo 3, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que hay en vosotros. Y luego, ese es el 1:19. Y luego dice en el 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente... ya se me olvidó. Editen eso, se los voy a leer. A fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios, el amor de Cristo. ¿Por qué puedo confiar en Dios? Porque esa es la pregunta que viene, ¿no? ¿Y por qué? Pero es que si tú estás, pero es que, no. Mira, cuando venga esa pregunta, voltéala. Porque ese es el diablo, esa es tu incredulidad. ¿Por qué voy a dudar? ¿Por qué me dicen que huya cual ave, dice el salmista? ¿Por qué me vas a decir que voy a dudar de Dios? Si Dios me ama. ¿Cómo? Me ama. Dios me ama. Entonces necesito profundizar en el amor de Dios, porque Dios me ama y ya no me va a dejar de amar. Nunca me va a dejar de amar, y no me puede amar más porque ya me ama completamente. No lo entiendo, pero cuando en la medida que estoy meditando en esto, comienzo a sentir paz, comienzo a sentir la obra del Espíritu Santo. Entonces, regresamos al preocupómetro. Si me tomara yo, después de oír estas palabras, y después de escuchar que Jesús dijo 3 veces, no te preocupes porque voy a cuidar de ti, no te preocupes del presente, no te preocupes del futuro, no te preocupes de tu vida ni de tu sustento, no te preocupes de nada. Si me preocupo, entiendo que eso es un pecado. ¿Y sabes lo mejor? El Evangelio, la buena noticia, se trata de una vida victoriosa en Cristo Jesús y una vida abundante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le entregas tu vida a Jesús, si tú le has entregado tu vida a Jesús, tú tienes el poder, la capacidad de ser libre.
libre. ¿Qué tienes que hacer? El consejo fue 3 veces, no te preocupes. Salmo 55, 22, echando nuestra carga sobre Él. Echa tu carga sobre el Señor. ¿Me está preocupando esto? Tengo que decir primero, no. Así de fácil. Viene el pensamiento, viene la sensación de preocupación, lo que tengo que decir es, ¿qué dijo Jesús? No. Es que mira, no. Eso es lo primero. No. Lo siguiente, echa tu carga sobre el Señor. Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y si tú vas haciendo la lista, te vas a dar cuenta que hay 8 principios que te enseñan cómo es que el afán queda vencido en el momento que estás orando. Cómo la oración, lo que dice Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, son principios que te dicen cómo es que eres libre del afán. Voy a leerles para que no se queden. No estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué tienes que agradecerle a Dios? No debes de afanarte. ¿Por qué? Porque debes de presentar delante de Dios tus oraciones. Mi pensamiento proviene de Dios. El pensamiento que me está preocupando proviene de Dios. No. ¿Agrada a Dios? No. ¿Exalta a Dios? No. ¿Glorifica a Dios? No. ¿Es un pensamiento que tendría Jesús? No. ¿Qué más? ¿Debes de qué? Pensar en todo lo que es, verso 8, debes de pensar en todo lo que es verdadero, en lo que dice Dios, en todo lo que es honesto, pensamientos correctos, en lo que es justo, moralmente o espiritualmente agradable delante de Dios, todo lo que es amable, algo que edifique, algo que te traiga bendición, algo que sea bueno delante de Dios, todo lo que sea de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto tienes que pensar. Primera de Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. ¿Habrá alguna cosa que queda clara en este pasaje? Creo que sí. Una promesa reiterada 3 veces del Señor Jesús. Nuestro presente, nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro está en las manos de nuestro Padre Dios. Dios nos ama gracias a Jesucristo, gracias a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. ¿Quieres estar seguro? Jesús además añadió algo, lo dijo 2 veces. ¿No vales más tú que estos pajarillos? ¿No valen más ustedes que la hierba del campo? La respuesta es sí. Dios me ha dado, Dios te ha dado un valor inigualable. Para Dios tienes un valor especial. ¿Y sabes una cosa? Dios no le ha fallado a nadie. Hace 2000 años, mucha gente después de este sermón se levantó. Eran gentiles porque no tenían una relación con Dios, romanos, venían de muchas provincias, personas, esclavos, y oyeron a Jesús y dijeron: necesito que Dios sea mi Padre. Y se acercaron a Jesús.
¿Qué tuvieron que hacer? Arrepentirse de sus pecados. No quiero hacer una lista de tus pecados. Solamente quiero enfocarme en este pecado que es demasiado destructivo: la duda, la incredulidad. La duda y la incredulidad son la raíz de los temores, de los afanes, de los miedos. ¿Qué tan grave es la incredulidad y la duda? Una persona incrédula no puede ser salva, porque para ser salvo, dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se tiene que creer en Jesús. Entonces, la incredulidad te aleja de Cristo y te impide ser salvo. La duda es falta de fe. Dios lo dice en su palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por causa de la incredulidad, una nación entera quedó postrada. Murió en el desierto sin poder disfrutar la herencia que Dios les había dicho que tenía preparado para ellos. El miedo es que hay gigantes, es que hay problemas, es que tú no sabes, ese tormento, esas voces que oigo cada mañana que me levanto y oigo esa voz que dice: ¿quién se va a atrever? Esa voz que atenta aún contra mi Dios, como lo hizo Goliat. Y todo un pueblo supuestamente de guerreros vivía escondido, humillado, de miedo por esas voces que escuchaba que decía: enfréntenme. Yo no sé si te identificas con esto. Se necesita de Jesucristo, porque David solamente ejecutó la voluntad de Dios, pero el que venció, lo dijo David: yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es en el nombre de Jesús que somos libres, y en el nombre de Jesús que podemos rechazar y podemos darle la espalda y podemos expulsar de nuestra mente y de nuestro corazón todos esos temores. Decía Spurgeon: el peor enemigo es aquel que nos apalea sin ni siquiera estar presente. Son aquellos temores, aquellos pensamientos. Al final de esta porción, las personas tenían que tomar una decisión. El día de hoy tienes que tomar una decisión. Decisión por Cristo o decisión por seguir solo tu camino. Seguir según tus pensamientos, según tus emociones, mirándote, viéndote a ti, viendo los problemas, viendo las necesidades. O puedes venir a Cristo. David, cuando se enfrentó a ese gigante, fue al arroyo, y de la gracia de Dios tomó esas rocas y mató al gigante. Reconoce como un pecado grave ese temor que te ha robado alegrías, ese temor que te ha robado paz,
ese temor que te ha robado bendiciones, ese temor que te ha detenido, ese temor que te ha hecho vagar por el desierto, ese temor que te ha impedido seguir adelante en esa vida que Jesús trajo abundante. La Biblia no nos dice no hay desiertos, la Biblia no nos dice no hay gigantes, la Biblia no nos dice no hay problemas, la Biblia no nos dice no hay luchas. La Biblia nos dice hay todo esto, pero hay una victoria, porque tenemos un rey y un comandante que es Cristo, que la logró. Yo te diría en el nombre de Jesús, renuncia al temor al presente, renuncia al temor al futuro, renuncia al temor que tengas. En el nombre de Jesucristo, di no más. Y en el nombre de Jesucristo, levántate. Levántate. No te veas, solamente levántate y ve a Cristo, el autor y consumador de la fe. Levántate en el nombre de Jesús. Arrepiéntete, di no más ese pecado. Aborrece el pecado. Entiende que has luchado con él y Dios quiere que lo aborrezcas y que en este momento lo dejes atrás, se lo entregues. Toma algunos instantes y habla con Dios. El Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón porque a través de su palabra Jesús nos habló. Así que recibe lo que Dios te está hablando. Estoy bien en medio de la oscuridad. Mi confianza está en ti y solo en ti estoy bien. Líbrame de no creer y que no te pueda ver el monte que delante vi. Al fondo del mar echarás por mí. En medio de la tempestad, mi mirada está en ti. En medio de la tempestad estoy bien. En medio de la oscuridad, mi confianza está en ti y solo en ti estoy bien. Quisiera invitarte a que esto que estamos cantando pueda ser tu oración a Dios. Y si te identificaste en este pasaje, tal vez podrías, como un acto solamente de fe, tal vez ponerte de pie. Voy a hacer una oración. Y te invito a que ores conmigo, pero no solamente sea una repetición o un rezo, sino que hagas tuya esta oración. Esto es entre tú y Dios.
Es entre tu corazón y el corazón de Dios. Esto es de fe. Mi fe no es tu fe. Necesitas ejercer tu fe. Necesitas decir no más a la preocupación, a los miedos. Y necesitas decirle: Señor, aquí estoy y creo en que tú tienes cuidado. Que has tenido cuidado de mi vida y de mi sustento y que tendrás cuidado hoy y para el futuro. Así que te invito a que puedas orar conmigo. Padre, si no eres salvo, dile: quiero ser tu hijo. Te pido en el nombre de Jesús que por favor produzcas la fe en mi corazón para confiar en Jesús como mi único Dios y Salvador. Produce en mi corazón este amor por ti y amor por Jesucristo. Como dice tu palabra, si eres salvo también di esto, como dice tu palabra, para buscar primeramente, para buscar como lo más importante, las cosas que son importantes para ti. Jesucristo, tu palabra, tu reino, las prioridades de tu reino, tu justicia, el amor, la santidad y el amor por las personas. Me entrego a ti, Señor Jesús, y confío en ti, mi Padre. Renuncio al temor, al afán, a la preocupación. Renuncio a mirarme a mí y estar constantemente concentrándome en mí, en mi dolor, en mi necesidad, en mis pensamientos o en mis emociones. Te pido que cumplas, que confirmes estas palabras en mi corazón, porque creo que me amas y creo que tú me has dado un valor incomparable. Y se reflejó en la cruz donde murió Jesús por mí. Te pido, Padre, que cuides de mí. Entrego mi vida, me entrego a ti, Dios. Eres mi salvavidas. Ayúdame a confiar. Ayúdame a creer y a depender de ti. Ayúdame a esperar. A no anticiparme, a no tomar mis decisiones, olvidándome de ti. Ayúdame a confiar. Te pido esto, mi Dios, mi Padre, en el nombre de mi Rey y Salvador, Jesucristo el Señor, mi Señor. Y terminemos este tiempo adorando. Haz esta canción una oración, una confesión de fe. Temblado ya ante el poder de tu hablar, los mares que habitan tú los calmarás y me darás paz. En medio de la tempestad, mi mirada está en ti. Y en medio de la tempestad estoy bien. Y en medio de la oscuridad, mi confianza está en ti, solo en ti estoy bien. Solo en ti, solo en ti. Si
Tal vez podrías, por una vez más decirlo, pero decirlo con toda tu fe, porque sabes, el propósito de esto es que salgas de este lugar y puedas decirle a la primera persona que te encuentres: mi alma tiene paz porque está llena de Jesucristo. Decirle a una persona: yo soy seguidor de Jesús, soy discípulo de Jesús. Tal vez podrías decirle: y esta paz solo Cristo la logra. Ven a Cristo. Quisieras una vez más abrir tus labios y decirlo con todo tu corazón. Decirle: mi alma, Dios, mi alma, oh Cristo, tiene paz porque tú estás en mi vida, porque sin ti no la había, pero tú hoy estás. Hoy mi vida cambia, hoy mi vida es diferente, mi vida, el resto de mi vida comienza hoy. Abre tus labios, no pierdas esta oportunidad, no limites al Espíritu Santo que quiere glorificar a Cristo a través de tus labios, a través de tu corazón. Levanta tu voz. Es hermoso alabar a Dios. Es Dios llenándote. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo bendito. Gracias, Dios, por lo que pasa en el corazón. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y te dé paz. Que Dios te bendiga y Dios prospere esta palabra en tu corazón. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso a nuestro Dios? Muy bien, hermano.
hermanos, tomen su lugar. Tomen su lugar, por favor. Sí. Vamos a pasar a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas. Y miren, quiero recordarles la enseñanza que escuchamos hoy, fue de Mateo 6, 25 en adelante, donde el Señor nos dice que no nos afanemos. Y lo hace, es una instrucción categórica, y entonces el hecho de afanarnos implica que nosotros desobedecemos el mandato de Dios, y también implica que hay un ídolo, que hay algo en lo que nosotros depositamos nuestra expectativa, nuestras esperanzas. Y bueno, cuando Jesús estaba hablando, hacía una referencia muy inmediata a las riquezas, a los bienes materiales. Entonces Jesús nos da esa instrucción, y yo quiero ponerles como un ejemplo de obediencia a la iglesia de los filipenses. Entonces les voy a leer algunos versículos de Filipenses 4, y miren, vamos a leer de Filipenses 4 a partir del versículo 15, y ahorita yo le voy a dar lectura a estos versículos, y yo quiero que casi en cada palabra ustedes sean muy atentos, que ustedes traten de imaginarse lo que está escribiendo el apóstol Pablo, y vamos a darle lectura. Miren, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Bueno, ya leímos estos versículos. Ahora yo quiero que vayamos, digamos, poniendo más atención o atención particular en ciertas ideas. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipo, dice: al principio, Pablo dice que llegó Pablo, estaba predicando, y que en ese momento la iglesia de los filipenses participó. Y luego dice aquí: solo vosotros. Les leo otra vez aquí en el versículo 16. También al principio, dice: oh filipenses, al principio de la predicación, solo vosotros participaron conmigo. Y también dice: una y otra vez. Entonces, eso pasó. Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses en aquella época, pero podríamos entender nosotros algo parecido. Era una iglesia medianamente pobre, pequeña, y podríamos pensar esta frase, ¿no? Al principio, cuando las cosas, digamos, se empieza un negocio, cuando en el caso del apóstol Pablo, cuando llegó a esa región, nadie había predicado el evangelio. Y miren, después de que se instala a lo mejor esta iglesia, pues ya las cosas crecen, empieza a tener todo más orden, todo es más sistemático, el evangelio se difunde, pero el generar algo, el empezar algo, requiere cierto esfuerzo adicional. Si ya está instalado todo, decía el apóstol Pablo, pues ya no va a llegar él a predicar donde el evangelio ha sido predicado. Entonces al principio requirió de más detalle, y nosotros podemos pensar que esta congregación, que esta hora es pequeña y que estamos en un comienzo, y Dios le encargó a la iglesia de Filipos, al principio dice: solo vosotros estuvieron presentes y fueron fieles en razón de dar y recibir. Entonces Dios no les encarga el crecimiento de esta obra a otras personas, nos la encarga a nosotros. Y dice también que lo hace una y otra vez. Y bueno, pues es parte del ejercicio de nuestra fe, que seamos constantes en esto de los diezmos y ofrendas. Pero también el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 17, que dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Podríamos recordar que esa carta se le escribe Pablo a esta iglesia porque les agradece una ofrenda, bueno, varias ofrendas que le mandaron, y entonces está haciendo, digamos, una retrospectiva y está diciendo: ustedes me han apoyado, fue muy valioso su apoyo. Y entonces podríamos entender que esta carta, que este mensaje que Dios nos da a través del apóstol Pablo, tuvo ese origen en los diezmos y ofrendas. Y no le compramos a Dios la amistad, ni los filipenses le compraron a Pablo esa buena relación, pero es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros y que va a tener repercusiones en muchos aspectos. En el caso del apóstol Pablo, él le escribe a Timoteo, le escribe a algunas otras personas, pero a esta iglesia le escribe de una forma muy personal. Y podríamos pensar, si no hubiera habido diezmos y ofrendas, pues Dios se provee de otra forma, pero tal vez nunca se hubiera cultivado esa relación cercana, ese vínculo. Los filipenses no hubieran
tenido esa oportunidad y no se hubiera generado tanta cercanía. Y miren, quiero leerles Filipenses 4:19, es el que sigue. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Dios pone delante de nosotros, así como en el tiempo de los filipenses, que Dios le recibió esa ofrenda, que Dios describe que es un fruto, que Dios dice que es un olor agradable, que para Dios es algo bueno, dice olor grato a Dios. Aquí vamos a terminar en este versículo 19. Dios promete algo, Dios garantiza algo, Dios nos lo garantiza a cada uno de nosotros. Dios nos dice: miren, voy a suplirle lo que les falte. Dios nos suplirá lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces podemos descansar, ahorita decía el pastor, podemos descansar en que Dios se preocupa por nosotros, nos ama, y también podemos tomar esta promesa para nuestra vida. Dios se va a encargar de suplirnos todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es un aspecto monetario, no es el énfasis, pero con esa confianza vamos a entregarle nuestros diezmos y ofrendas. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque pones delante de nosotros la oportunidad de participar, de nosotros solos, de participar una y otra vez, de mostrar que es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, de entender que es algo que se inicia, que es una obra que no es muy grande, que no es una gran difusión, que no pertenecemos a una congregación así de un gran renombre, y que en este momento tú depositas esa responsabilidad y esta oportunidad en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque de antemano ya proviste los recursos y porque nos das la oportunidad de una vez más ejercer nuestra fe. Y te pedimos perdón si no ha habido ese fruto en nuestro corazón, si es una batalla en la cual estemos disertando, si nos cueste trabajo, si sea algo que nos pone en riesgo, si es algo que nosotros pensamos que nos va a hacer falta a nosotros. Te pedimos que limpies nuestro corazón y que nos ejercites. Y también te damos gracias porque tú, a través del apóstol Pablo, describes esta ofrenda como algo grato, como algo aceptable. Te damos gracias porque tú nos das una muestra de tu aceptación a través de este pasaje, y te pedimos, Señor bendito, que recibas estos diezmos y ofrendas, que así como en el tiempo del apóstol Pablo sirvió para la predicación del evangelio y muchos miles de años después estamos viendo los frutos, así también podamos nosotros experimentar y tener la certeza de que tú vas a extender tu reino, y también dices tú que nos vas a suplir lo que nos falte. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta oportunidad de darte de nuestros diezmos y ofrendas, y te pedimos que tú los recibas y que tú los multipliques. Y te damos gracias porque así será. En tu nombre oramos, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amoroso Salvador. Amén. Bueno, si quieren participar de este ministerio a distancia, en nuestras redes sociales vienen los números para que ustedes hagan la transferencia o el depósito, y Dios los bendiga. Vamos a continuar con el servicio.